Cuba, el paraíso de todos los socialistas del mundo. Una tierra donde nos insisten que ha triunfado el sistema socialista y reina la igualdad. No hay pobreza y toda la gente tiene acceso a servicios de calidad. Estas personas, que en su gran mayoría no han pisado a la isla, nos repiten hasta el cansancio que solo el socialismo salvará al mundo y que hay que luchar contra el capitalismo burgués, imperialista y contrarrevolucionario que explota a los pobres y no los deja crecer. Hay que recordar, sin embargo, que el Partido Comunista es el único partido político en Cuba y el único con autorización para gobernar en más de 60 años. Según lo que hemos visto, para ser felices deberíamos vivir en una sociedad como Cuba, un gobierno socialista. Sin embargo, esta semana han salido a la luz noticias que han puesto los pelos de punta a más de un socialista y a sus hermanos comunistas. Es más, se han sentido tan confundidos como un político peruano en medio de un grupo de gente decente. El gobierno de Cuba privatizaría y eliminaría subsidios a restaurantes estatales. Tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos, dijo en octubre el ministro de Economía Alejandro Gil a la Asamblea Nacional al hablar sobre la gastronomía estatal. En 1968, hasta los restaurantes más pequeños que vendían perros calientes fueron nacionalizados por el gobierno. Hoy en día son más de 7.000 los restaurantes que funcionan en medio de cuestionamientos sobre mala atención y desvío de recursos, como lo reconoce el propio gobierno. Lo que tenemos que entender es que estos restaurantes, que durante mucho tiempo fueron subsidiados por el Estado, nunca eran negocios rentables, siempre daban pérdida. Ahora, eran destinados a la élite del partido y a los turistas. El pueblo cubano nunca ha tenido dinero para comer en este tipo de restaurantes. El tema es como ahora el gobierno cubano no recibe dinero del extranjero y no tiene cómo subsidiar a estos restaurantes, que es un ejemplo, hablamos de muchas empresas que dan pérdida, se ven obligados a privatizarlos. Pero para entender mejor este tema del porqué de las privatizaciones, vamos a entender por qué falta el dinero en Cuba. Y para eso acudamos a los datos. Durante mucho tiempo, Cuba recibía millones de dólares de la Unión Soviética. Se estima que fueron 30.000 millones de dólares. Luego de Venezuela se calcula que recibió 40.000 millones de dólares. Y ahora que la primera no existe y la segunda no puede ni con ella misma, el gobierno cubano ha empezado a cobrar impuestos desde el año 2012 para poder tratar de solventar la gigantesca cantidad de subsidios para que las empresas estatales puedan funcionar. Claro, la otra opción sería hacer lo mismo que hace Venezuela, imprimir bolívares como si fueran figuritas para niños, pero eso crea inflación y desastre económico. Recuerden que a la fecha, el tipo de cambio en Venezuela es de 1.204.023 bolívares por dólar. Pero Venezuela será motivo de otro video. Sin embargo, les voy adelantando que las noticias son muy parecidas. Y es por eso que vemos noticias como estas. Cuba cumple 60 años de la revolución comunista con una pobreza del 90%. Diario El Comercio, Lima, Perú. Todo este tema de privatizaciones busca solucionar la posible debacle económica que podría caer sobre la isla. Hay que tener en cuenta que si Cuba no cambia su rumbo económico, cae en un profundo abismo del cual va a ser muy difícil salir, ya que un país que no produce y en el cual abunda la corrupción, se hace muy difícil un crecimiento. El 80% de cubanos percibe una situación de crisis económica en su casa, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Europa Press. Se avecina una crisis de hambre en Cuba, Observatorio Cubano de Conflictos. Todo esto nos hace pensar que en realidad las cosas no son tan bonitas como las cuentan nuestros amigos socialistas.
La pobreza se duplicó en Cuba en la primera mitad del año 2020, según el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes. A lo que tenemos que sumar la migración de cubanos a los Estados Unidos durante décadas, incluso teniendo que navegar en balsas improvisadas desde Cuba hasta las costas de Florida al mismísimo estilo de Tom Hanks en la película Náufrago, y arriesgándose en un mar lleno de tiburones. Pero los socialistas del mundo todavía tienen un as bajo la manga que piensan puede salvar su doctrina. Ojo, este es un tema que a mí me confundía mucho y que ahora que lo he revisado me ha aclarado el panorama. Y creo que también se lo va a aclarar a muchos de ustedes. Presten atención. El bloqueo. Cuando hablamos del bendito bloqueo, nos imaginamos a la quinta flota de Estados Unidos patrullando el Caribe con sus cañones y misiles en posición de ataque, tratando de que nada ni nadie se acerque a la isla. O a todos los aviones de guerra o incluso drones invisibles sobrevolando el Caribe para no dejar a nadie comercializar con la isla. Bueno, no hay nada más alejado de la realidad. Los Estados Unidos no impiden a ningún país comercializar con Cuba. El bloqueo es solo para empresas estadounidenses o filiales de empresas estadounidenses en el extranjero, y hasta cierto punto esto tendría sentido, pues uno de los baluartes de la ideología socialista es alejarse y no tener relación con el imperio estadounidense capitalista, imperialista burgués y antirrevolucionario. Pero ahí no termina la cosa. Aunque parezca contradictorio y pese al bloqueo, Estados Unidos sigue comercializando con Cuba y en grandes cantidades. Presten atención. El tema del bloqueo es sumamente interesante, pero a veces eso es como un tabú, porque te hablan del bloqueo por acá, el bloqueo por allá, bloqueo, enarbolan la bandera del bloqueo y no te explican de qué trata el bloqueo. Originalmente el bloqueo se da en este tema, fíjense bien. Cuando Cuba hace su revolución, comienza a expropiar. Expropia tanto al gobierno estadounidense como a ciudadanos norteamericanos, hoteles, casinos, restaurantes, fábricas, empresas y propiedades. Entonces, prácticamente el gobierno cubano le quita un montón de cosas a empresas norteamericanas ahí, y Estados Unidos se queda con las ganas de reclamar, porque más allá no pudo hacer nada. Es ahí cuando empieza el bloqueo. Pero ¿por qué afecta tanto el bloqueo de los Estados Unidos como país? Porque recordemos que Estados Unidos no puede obligar a otros países a comercializar con Cuba. ¿Por qué lo afecta tanto? Porque en el momento del bloqueo, el 73% de la producción cubana era exportada a los Estados Unidos. Dicho de otra manera, Estados Unidos compraba el 73% de todo lo que se producía en Cuba. Y Cuba importaba el 71% de todo lo que consumía a los Estados Unidos. Al romperse esa relación económica, Cuba estuvo en una situación bastante difícil y tambaleante. Ojo, actualmente, el bloqueo no impide el comercio entre Cuba y Estados Unidos de alimentos, medicinas, suministros de salud, suministros humanitarios y otros bienes de consumo que son necesarios para Cuba. Y tanto es así que podemos leer en internet sin mucha búsqueda noticias como estas. Estos son los productos que más compró Cuba a Estados Unidos en los primeros 5 meses del 2020. En los primeros 5 meses del 2020, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba alcanzaron $81.6 millones y el 77% fue carne de pollo, el 94.7% del total se concentra en 5 productos: pollo, maíz, fosfato, soya y tractores.
Estados Unidos autorizó 12 billones de dólares en exportaciones a Cuba desde el 2018. Para darles un ejemplo, empresas como Visa y Mastercard pueden operar libremente en Cuba, pero lo tienen prohibido en los locales expropiados a los ciudadanos estadounidenses por el gobierno de Castro. Luego de esta explicación, espero que el tema del bloqueo haya quedado más claro. Cuando era joven me explicaron este tema del bloqueo de una manera completamente diferente y bueno, uno va aprendiendo. Yo imagino que incluso tú, que me estás mirando, te imaginabas un bloqueo diferente, o que nuestros amigos socialistas que nos están viendo también han pensado que era un bloqueo mucho más radical, brutal, ¿no? Los barcos portaaviones acorazados, destructores, qué sé yo, aviones, cazas, bombarderos, anfibios, Rambo, Chuck Norris, G.I. Joe, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, inclusive Yoda, prestos a atacar cualquier barquito que llegara a Cuba con alimentos, sandalias o medicinas. Ya nos queda claro que no es así la figura, pero es importante conocerla. Todo este tema de las privatizaciones nos hace pensar que el flamante presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no me digas que todavía pensabas que Raúl Castro era presidente de Cuba, no. Eso acabó el 18 de noviembre del año 2018. El actual presidente de Cuba es Miguel Díaz-Canel. Y al parecer él tiene una visión de apertura con el mundo. Él quiere llevar a Cuba, entre comillas, a relacionarse sobre todo con los Estados Unidos. Por eso que empieza tímidamente con este programa de privatizaciones. Pero hay un punto que tenemos que resaltar. Con Obama, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos habían avanzado mucho. En esa época el presidente de Cuba era Raúl Castro. Raúl Castro se dio cuenta de que el plan de apertura por parte de Estados Unidos era muy abierto y beneficioso con Cuba. Estados Unidos ofrecía mucho y Cuba no ofrecía nada, solamente la apertura. Entonces, Castro pensó, bueno, después de Obama viene Hillary Clinton, entonces voy a hacer largas las negociaciones para sacar más beneficios para mí y para Cuba. Eso imagino yo. Pero nadie en su sano juicio pensó que Donald Trump iba a ganar las elecciones, con lo que todo lo que había avanzado Obama se cayó al suelo. Con el tiempo, Castro dejó de ser presidente y ahora el flamante presidente de Estados Unidos es el señor Joe Biden, que ha indicado que él va a retomar las relaciones con Cuba. Por lo tanto, Miguel Díaz-Canel está en muestra este tema de las privatizaciones. Pero no es solo eso, porque hace 4 días ha habido otra noticia que ha retumbado mucho en el mundo socialista, pero más aún en el comunista. Atentos. Policía cubana termina con huelga de hambre de disidentes del movimiento San Isidro. Un día, la policía cubana acude a la casa de un cantante de rap poco conocido en Cuba llamado Denis Solís, que al parecer pues, es un poco contestatario y no está de acuerdo con el sistema socialista en Cuba. La policía llega, tumba la puerta, no tiene permiso, se mete y bueno, en Cuba la policía si se quiere meter se mete, no hay nada que decirle, no le podemos reclamar, no es como en otros países. Entonces, este señor Solís, este rapero, se pone a insultar a la policía se molesta, él los insulta más, y la policía lo arresta por desacato y rápidamente le dan 8 meses de cárcel. Este hecho con el señor Solís va a desatar una micromovilización, una microhuelga que va a ir avanzando. No es nada del otro mundo, pero sin embargo, al ser pequeña, ha llamado mucho la atención porque no es lo común que el gobierno preste atención, mucha atención a lo que vamos a ver. Una organización de artistas de nombre San Isidro se puso a realizar una huelga de hambre en protesta por la condena de Solís y hacen pública su protesta a través de las redes sociales. Por la noche,
un grupo de seguridad del Estado ingresó al local de los artistas, a quienes acusa de disidentes antigubernamentales e incluso denominándolos en algunos medios del Estado como terroristas, pero indicando que allanaban la casa y arrestaban a todos por motivos sanitarios para evitar el contagio del COVID. Imagínense que esto sucede en otro país con algo de democracia. Que a la gente la arresten por hacer huelga de hambre resulta muy raro. Luego, un número de artistas aún mayor, que no pertenecían al grupo San Isidro, llegó a las puertas del Ministerio de la Cultura. Un eufemismo total, pues no nos imaginamos que el Ministerio de la Cultura tenga que conversar con disidentes y mucho menos que en el trabajo personal de seguridad del Estado. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, los atendió y salieron con un petitorio que fue aceptado para realizar una negociación. Algo muy extraño, que el gobierno de la isla y quienes normalmente son llamados contrarrevolucionarios puedan tener una negociación abierta. Resulta sumamente sospechoso que en un país como Cuba, donde el Estado tiene la capacidad de poder cortar el servicio de Internet, de censurarlo, se hayan filtrado informaciones tanto de las privatizaciones como del Grupo San Isidro y su movilización. Ahora, otro detalle interesante es la actitud de este viceministro Rojas en tener la apertura con la gente del Grupo San Isidro, de no tratarlos como delincuentes y vetarlos. Además, la actitud del presidente Miguel Díaz-Canel, número uno, de no vetar al ministro, no hablar mal de él, cosa que yo hubiese dicho cualquiera de los Castro. Dos, de no tampoco tratar como delincuentes o como terroristas o como malvivientes a los artistas del grupo San Isidro y a los artistas que después fueron a abogar por ellos, por la libertad de cada uno. Entonces uno se hace una idea de que puede haber un sendero hacia el mundo libre, bueno, entre comillas libre, digamos, estrecho sendero, pero un sendero, una ilusión. Esperemos pues para bien de todos los cubanos que viven en la isla, como de todos los cubanos que están en el extranjero y no pueden regresar a Cuba, de que este camino se logre para felicidad de todos ellos y para la salvación económica y el desarrollo de la isla. ¿Significará que los socialistas ya en quiebra se han dado cuenta de que este sistema no sirve y el actual presidente Díaz-Canel quiere aprovechar que acaba de llegar, como quien dice es nuevecito, para llevar a Cuba al mercado libre y así salvarla a ella y a él de un fracaso seguro? Por otro lado, si lo logra, sería en la historia un equivalente tropical a Gorbachev o Yeltsin, que son considerados como héroes en la ex Unión Soviética. Al parecer, la historia se podría repetir. Ahora te toca a ti. ¿Crees tú que Cuba al fin se abrirá al mundo y se volverá un país democrático? ¿Crees tú que esto es un plan mefistofélico de los Estados Unidos para apoderarse de la isla? ¿Sabías de qué trataba el bendito bloqueo económico? Déjame tus comentarios en la caja, en la parte de abajo. No olvides compartir el video, compártelo por Facebook, compártelo por Instagram, compártelo por WhatsApp, compártelo por donde tú quieras, apúntale en un cuadernito, en una servilleta, en tu celular, envíaselo a todos los que puedas. Claro, a todos los que puedas que les interese el video, eso es muy importante. No te olvides tocar la campanita y volver a tocarla en la parte de personalizada. Amigos, ha sido un gusto poderles dedicar este video. Será conmigo hasta la próxima aquí en Ventana Política.